son las culpables o responsables de los casos de bullying aquí en México y también en varias partes del mundo? Las víctimas y sus familias, o él o los agresores, y también las familias de los agresores en el dado caso. ¿Quiénes son los culpables? Pues el agresor. Las víctimas jamás eligen ser violentadas dentro de la escuela. Vayamos en los casos de bullying escolar, que también se puede dar en los ámbitos laborales ya en la vida adulta, que de eso hablaremos después. En las escuelas debería estar el ambiente de seguridad, de que todos los niños, los estudiantes desde jardín de niños hasta universidad, digamos, se puedan sentir seguros sin esperar a que llegue un bravucón, alguien, a fastidiarles la vida 24/7, por decirlo de alguna manera. Debe ser un refugio no solo para el aprendizaje, sino para una sana socialización, damas y caballeros. Bueno, con el bullying esto se pierde. Y el problema crece desde el momento en que las autoridades no tienen el interés o no tienen la capacidad de atenderlo, de buscar la manera más sana, más correcta de atenderlo, la cual debería ser primero hablar con el estudiante o los estudiantes que hacen este tipo de conductas, preguntarles, oye, ¿por qué molestas a este chavo, a este niño o a este joven? Y ver también junto con la psicóloga del plantel, si es que lo hay, ver qué pasa en su cabeza, qué lo motiva a esa actitud. No es solo que la víctima sepa o no defenderse, digamos, aprende a defenderse. Aprende a defenderse, le da una madriza o los agresores, que a lo mejor pierde la batalla en ese momento, pero les dejen claro de que ya no va a ser tan fácil fastidiarla. Dentro de ese escenario, al ver que no pueden ya molestar a alguien, buscan a otra persona, a alguien más débil, e inicia el ciclo de nuevo. Bueno, regresando, ver con el psicólogo, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué el agresor o los agresores realizan esas acciones, esas violencias? Y bueno, de ahí ver si las causas son ambientales y principalmente en el hogar, si alguno de los padres, que por lo general es el padre, genera violencia en casa, y el menor o el agresor, digámoslo, la replica en la escuela. Tratar esas violencias, esos problemas que hay en casa, para que el niño, el joven, el agresor tenga otra perspectiva y ya no recurra a la violencia a primera instancia. De ahí, si ya todo está bien, si ya se trató de todo eso, todas esas violencias en casa, todas las problemáticas que puede haber desde ahí, si el agresor continúa con esas conductas, damas y caballeros, no hay de otra que sacarlo del plantel. No es la víctima la que tiene que salir de la escuela, es el agresor en ese caso, porque no solo es un peligro para la víctima en ese momento, para una de las víctimas, sino para toda la escuela en sí. Porque digamos que la víctima del momento deje de ser víctima o ya no está en el plantel, va a buscar a otra persona, a otro alumno, a quien fastidiarle la vida, a quien aplicarle toda esa violencia,
Y el ciclo se vuelve a repetir, o sea, muchos de los agresores actúan bajo el comportamiento tribal o de rebaño. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un agresor jefe, los que están a su alrededor y lo acompañan en esas violencias, lo hacen para pertenecer en el grupo. Un comportamiento de rebaño. Bueno, también es por eso que se debe de llegar a la expulsión del agresor como última instancia, damas y caballeros. Y también ver, ya sea con la psicóloga de la escuela o ya de manera privada, ya sea en el sector público o privado, con un psicólogo, ver qué hay en el dado caso de que no exista violencia en casa o ya no la exista, ver qué hay de mal en el agresor, qué problemas puede tener. Si puede ser ya un sociópata, aunque según dicen que hasta la mayoría de edad, hasta que su cerebro esté bien desarrollado, se le puede diagnosticar como sociopatía. Pero aún así, las conductas yo creo que se expresan incluso desde temprana edad. Pero muchos, pienso yo en mi opinión torpe, digamos, muchos no se fijan en esos comportamientos. Otra cosa que ha ayudado durante el tiempo a que esto del bullying crezca es la estupidez de decir, es que son niños, así son siempre. No, y no debe ser normalizado, no debe de ser visto como algo común, algo normal, algo de niños. No, es una conducta irregular que no debería de suceder. Y si está sucediendo, debe ser atendida como a través de expertos de la salud mental y en acompañamiento con las autoridades de la escuela. Damas y caballeros. La otra, muchas de las políticas escolares, no por parte de los directivos o maestros, sino por las autoridades gubernamentales, es básicamente ya no atender estos casos o problemas que los alumnos lleguen a tener, e inclusive pasarlos, aún así sin que demuestren que realmente tienen los conocimientos para pasar el grado, y ya no dar la queja a los padres. También se le ha dado mucho poder al alumno y a los padres de este en contra del profesor. Y el profesor, el docente, ha perdido desde nivel primaria hasta universidad mucha autoridad. Sí, sí, se ha visto eso. No, y no quiero decir que regresemos a los tiempos de los arreglazos, del lanzamiento del GIS o del borrador. No, de la violencia dentro del aula por parte del profesor, no. Y eso no debería ser aceptado. Pero sí dar los mecanismos para que la autoridad del profesor sea respetada, sin violencia. Damas y caballeros, el bullying es un tema así complejo, pero las autoridades no quieren enfrentar esto para no enfrentarse con los padres. Y bueno, los que terminan pagando el plato son las víctimas. Recordemos el caso de una niña, creo que fue en el 2025-24, de nombre Fátima, que le gustaba el K-pop. Terminó, digámoslo así, siendo asesinada por sus compañeros de escuela en un caso de bullying. Y también otros casos que se han viralizado en redes sociales, por ejemplo, de una niña en primaria, no recuerdo en qué estado, que le causaron lesiones en la cabeza, igual por bullying, y creo que también falleció. Esta epidemia, como se diría, de bullying, se ha propagado porque las autoridades se niegan a atender el asunto. Y las autoridades de los planteles
educativos podremos decir que muchas veces actúan de manera torpe. Porque a veces, cuando el alumno, ya sea tardíamente o de manera inmediata, denuncia la violencia que está sufriendo, a veces se siente como si le estuviera dando permiso al agresor de incrementar esa violencia, de intensificarla. Y el maestro o la autoridad en ese momento nada más se le da una palmadita en la espalda y le dice, ya no lo hagas, ya no lo molestes, déjalo en paz. Pero no realiza más acciones. Damas y caballeros, ese es otro problema y el por qué los jóvenes, muchos, no denuncian. E inclusive, vayámonos a Estados Unidos, llega a haber estos tiroteos. Aparte de que la cultura de Estados Unidos se ha encargado de establecer que las cosas se resuelven a plomazo, que nada más, que no ayuda en nada, se dan estos tiroteos, damas y caballeros. Y en el caso del bullying ya en el área laboral, pasa lo mismo. Es como si el trabajador, que es víctima de esto, le dijera al jefe, oigan, fulanito y su grupo se está pasando de lanza. No solo están haciendo esto, están retrasando mi trabajo, que a lo mejor puede retrasar el trabajo de otros. Porque siempre se da como en una cadena ya en el ámbito laboral. Así. Y es como si el jefe permitiera eso. Damas y caballeros, permitiera esas violencias. Nada de que hay que aguantar vara. Eso no debe de ocurrir, ni en el ámbito escolar, ni en el laboral. Damas y caballeros. Y bueno, en el ámbito laboral lo entiendo más de por qué se permite y hay cierta impunidad al respecto de eso. Es para tener a los trabajadores peleándose entre sí y evitar que se organicen y exijan sus derechos en el caso de jefes o empleos abusivos. Pero no es sano. Damas y caballeros, no es sano. El bullying debe ser tratado como un problema de salud mental, inicialmente en las escuelas. Pero como aquí en México la salud mental es un tabú y cuando alguien decide tratarse lo tratan de loco, bueno, las cosas no mejoran. Tanto en el caso de las adicciones como en este. Sin más, me despido. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No olviden apoyarnos a través de su like, de su suscripción, compartiendo nuestros contenidos. También apoyándonos de manera económica o financiando a través de Patreon, PayPal, Buy My Coffee. Y nos vemos hasta la próxima.